Muy buenos días, apreciados hermanos. Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Eh, Estamos en el tema de la semana del conflicto inminente, un conflicto que conocemos mucho de él y vamos a recordar pues lo que pasará en este conflicto. Y para hoy, lunes 10 de junio, nos toca pues la crisis venidera y vamos a meditar en algunos textos que están muy interesantes, pero no podemos hacerlo sin antes, pues, ponernos en las manos del Señor. Así que les invito a que inclinemos el rostro. Vamos a tener una palabra de oración para iniciarnos en la lección de este día lunes. Padre, te agradecemos por la vida, por la salud. Gracias por darnos este tiempo para meditar en su palabra. Bendiga el consejo y quede con nosotros al meditar en él. Que todo sea para su honra y su gloria y para edificación de nuestras vidas. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice que la profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz, dice el autor de la lección, de la guerra, dice, de Satanás contra Dios. Es un ataque tremendo. Desde que Jesús murió, dice, en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado. Pero esto lo entendemos también y lo comprendemos muy bien, que dice que ha resuelto a hundir, dice, juntamente con él, a la cantidad, dice, más grande posible de personas que se pierdan juntamente con él. Ese es el propósito del enemigo, del propósito del diablo, ¿verdad? Dice que su primera estrategia es eh, en esta campaña, dice, de este conflicto, es el engaño. Eh, Cuando el engaño, dice, no funciona, dice, entonces él dice que recurre a la fuerza. Es tremendo. En última instancia, dice, él está detrás, dice, de todos esos decretos que van a surgir como ley dominical y cosas así, ¿verdad? De cualquiera, dice, que se niegue a adorar a la bestia también o a recibir su marca, dice, será condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Esto también nosotros lo entendemos muy bien. Ha existido, dice el actor de la lección, desde que Caín mató a su hermano Abel, por obedecer, dice, el mandato de Dios. Muy bien. Jesús dijo que sucedería, dice, incluso entre los creyentes. Así como sucedió con Caín y Abel. Eh, los dos sabían cuál era el tipo de ofrenda que tenían que llevar. Pero bueno, cada quien, Abel hizo conforme a lo que Dios pedía, Caín no quiso, llevó lo que él tenía, dice, pero no lo que Dios pedía, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que el conflicto también se da. Por eso dice de que desde que Caín mató a Abel, dice, por obedecer el mandato de Dios. Porque dice de que cuando vemos ese relato, vemos que dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín. Bien, vamos a entrar, hermanos, en detalle en lo que a nosotros nos espera. Recuerde que ya estamos entrando en materia, que estábamos hablando ya de una persecución y vea lo que va a suceder. Y esto que no nos extrañe. A veces nos admiramos y nos sorprendemos, pero esto ha sucedido y seguirá sucediendo hasta en nuestros últimos días. Leamos lo que dice Juan 16:2. Dice, os echarán de la sinagoga y aún viene, dice, la hora cuando cualquiera que os mate, dice, pensará que hace servicio a Dios. Dice esta versión que yo tengo. Tremendo, tremendo lo que va a suceder. Tenemos en Mateo 10:22 también lo que dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere, dice, hasta el fin, este será salvo. Ah, sí, aborrecidos, ¿no? Ve esto ya se ve hoy en día. Por decir la verdad, pues usted no cae muy bien, que digamos. Y ahí lo van marginando, lo van marginando.
De repente parecen las cartas ahí que no lo dejen entrar a la iglesia a uno. Y va a llegar el momento que le van a cerrar las puertas. Entonces, váyase preparando o vayámonos preparando porque esto es lo que viene, esto es lo que va a suceder. Vea también lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 12, dice de la siguiente manera. Y también píamente en Cristo Jesús padecerán, dice, persecución. Los que quieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Jesús, de acuerdo a las normas y a los principios de la iglesia, dice que van a ser perseguidos o seremos perseguidos para aquellos que queramos hacer la voluntad del Padre. Y por último está el texto de Primera de Pedro 4:12 también, que dice de la siguiente manera, carísimos, no os maravilléis, dice, cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace, dice, para vuestra prueba, como si alguna cosa eh, peregrina os aconteciese. Bueno, vamos a ser probados, examinados, dice el apóstol Pedro, y que no nos sorprenda esto, dice, porque la verdad es que todo esto va a suceder. Muy bien, ¿cómo explicamos todos estos textos que nos hablan de esta manera? Simple y sencillamente dice que la persecución ha sido habitual, dice, a lo largo de la historia cristiana. Sucedió, dice, en la Roma pagana. Fueron perseguidos los que hacían la voluntad de Dios, los que se mantenían firmes y fieles a las normas y principios. Pero fue, dice, especialmente evidente, dice, en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la iglesia mendival. Bueno, yo escuchaba un hermano que yo, en vez de poner la iglesia mendival, que por qué no se le pone nombre y apellido, que es la de iglesia católica apostólica romana. Y porque muchos no entendemos estas palabras, a ver qué quiere decir mendival, dirá alguno, ¿verdad? Pero es eso, no quieren ponerle el catolicismo, pero es lo que eso dice, que fue más dura cuando ellos persiguieron a los cristianos. Muy bien, la marca de la bestia, dice, no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual dice que las persecuciones pasadas, esta está ideada, dice, para obligar a todos a ajustarse, dice, a un cierto conjunto de creencias y un sistema de oración aprobado. Yo subrayé el siguiente párrafo, mis hermanos, más bien dicho, lo coloreé con un color especial para tenerlo en mente, que dice, la profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Es lo primero. Después dice, nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Tremendo. Y dice, cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente, dice, condenado a muerte. Así lo dice, y esto lo dice Apocalipsis 13 del 15 al 17. Allí puede leer el capítulo en el cual estamos meditando. Muy bien, el diablo ya está, dice, preparado, o más bien dicho, preparando a los profesos cristianos, dice, para que reciban la marca de la bestia cuando llegue, dice, la prueba final, animándoles a transigir en su vida, dice, cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro. A mí me, me da, como le dijera, un poco de, de tristeza, diría, porque Apocalipsis 13:3 así lo dice, que admiran a la bestia y que admiran incluso las señales que hace y que todo mundo se sorprende y es causa de admiración de la bestia, en vez de ser causa de dolor, de tristeza, porque lo que está haciendo o lo que está echando a andar no es la voluntad de Dios. Por eso dice, de repente la escena cambia, dice, y la cámara profética enfoca a un pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 14:12. Nos da, dice esta imagen, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Por eso dice que cuando la cámara enfoca a este grupo en esta escena de admiración de la bestia y ven a este grupo, me imagino que eso es, como diríamos, nosotros tenemos un refrán de decir, eso le cae a la bestia y a su imagen y todo lo demás, ¿verdad? Como tropezón en ayuna, ¿verdad? Porque ven ese grupo especial, ven ese grupo que se mantiene firme y fiel. Yo aquí, antes de que se me olvide, mis apreciados hermanos, amigos, yo ya lo dije en algunas lecciones pasadas, y aquí es donde se va a cumplir lo que el actor de la lección como diríamos, sembrar en nosotros, que tengamos esa capacidad, que tengamos ese carácter, que tengamos esa firmeza que los reformadores tuvieron. Porque si no tenemos ese carácter, esa firmeza, esa convicción, diría yo, fácilmente vamos a ceder. Tiempos difíciles nos esperan. Y como estos hombres, si no tenemos esa capacidad, difícilmente vamos a poder soportar. Muy bien, dice que el, el pueblo de Dios lleva una vida, dice, de obediencia piadosa. Esto es tremendo. Y aquí entramos también en otro punto interesante. Cuando hablamos y invitamos, vamos a decir así, a que se viva un cristianismo puro, real, realmente, nuevamente, vuelvo y decimos, y uno cae mal. Y dice, bueno, de todo, ¿va? Se le señala de todo. Por eso dice, por su gracia, dice, se mantiene firme cuando a su roedor, dice, todo tiembla. Mientras que el mundo sigue, dice, a la bestia, ellos siguen al cordero. Tremendo. Por donde quiera que va, dice Apocalipsis 14:4. Muy bien. Pero el poder de Cristo triunfa sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos. Como vimos, dice en la lección 9, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno de la adoración. Esto también lo venimos enfatizando desde muchas lecciones atrás, que todo el conflicto de los siglos es adoración. ¿A quién se va a adorar? ¿En qué día se va a adorar? Y debemos de estar preparados para eso. Nada de que legalismo, ¿verdad? Nada de que fanatismo, sino que debemos de estar fundamentados y convencidos en eso, mis apreciados hermanos, porque los tiempos que vienen no son fáciles y difícilmente, pues, si usted está fundamentado, convencido, difícilmente usted va a ser movido. Muy bien, termina lo que el actor comenta. La bestia dice usa el engaño y cuando eso falla, la fuerza y la coerción, dice, son los que prevalecen en ella. Serás obligado, pero si tienes fe, si tienes convicción, si tienes fundamento, nadie te va a mover. Y así como los reformadores del pasado, sigo insistiendo en eso, que para mí esta lección es hacernos conciencia a que analicemos la vida de esos hombres y mujeres del pasado y que nosotros podamos tener ese carácter, como ya dije, tener esa capacidad de poder enfrentar todo esto y sobre todo, pues sufrir lo que viene al defender la verdad. Termino como siempre con lo que es la pregunta para meditar, ¿verdad? Dice, ¿con qué facilidad permites ahora que los aspectos económicos pongan en juego, dice, tu observancia del sábado? Recuerden que estamos diciendo que todo el problema es adoración. Y en la adoración está, en primer lugar, a quién se debe de adorar y qué día se debe de adorar. Y dice que por eso dice, ¿con qué facilidad permite ahora que los aspectos económicos pongan en juego tu observancia del sábado? Tremendo. Yo lo dejo para que lo analices. Hay mucho que decir aquí también. Yo solo recuerdo para aquellos que dependemos de un empleo y que tenemos un faraón, decimos, o un patrón, ¿verdad? Yo digo faraón, y que a veces yo solo recuerdo en unos tiempos, no muy lejanos, hace poco todavía, los famosos puentes. Y solo porque te iban a descontar el día, te ibas el sábado a trabajar en sábado. Solo porque te iban a descontar el día.
y el séptimo parece. Por ahí estaba, nos está escuchando ahí una abogada que sabe bien de esto, ¿verdad? Y entonces, y muchos, cuando se hacían esos famosos puentes que había que ir a trabajar un sábado para tener un fin de semana próximo largo, le decían, ¿verdad? Entonces, había que ir a trabajar un sábado. Y porque no te descontaran ese día sábado, y porque no te descontaran el día séptimo también, que así dice que manda la ley, tú ibas. Las iglesias se quedaban solas. Yo recuerdo eso. Ahora, cuando venga toda esta situación, ¿cómo vamos a reflexionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? Quiera el Señor, mis hermanos, que ahorita que hay tiempo, podamos fundamentarnos y formarnos un carácter y sobre todo, pues que nada ni nadie nos mueva de lo que creemos y de lo que realmente practicamos en cada una de nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque sin su ayuda esto va a ser difícil poderlo soportar. Una feliz semana y mi deseo de oración.